Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la verdad de Dios, la palabra para este tiempo, según la palabra profética que estamos viviendo, tiempo profético, por todos los acontecimientos que estamos viendo en todo el mundo. Nos está indicando que cada vez estamos más cerca del evento maravilloso que va a ocurrir. Para algunos están diciendo que será para la fiesta de la trompeta, será para este mes. Nadie sabe, ¿no? Pero estamos a la expectativa. Estamos expectantes porque esto ocurrirá. La Biblia dice la palabra de Dios. Y aquí lo digo en misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Estamos a la expectativa, esperando la venida de Cristo. Cristo viene otra vez. Y Cristo viene a levantar a su amada, a su iglesia. Por eso estamos compartiendo la Biblia, la palabra de Dios, para que estemos preparados, para que estemos listos para este evento que va a ocurrir. Sin lugar a dudas, las promesas de Dios se cumplen. Se cumplieron, se cumplen y se cumplirán. Porque Dios es fiel. Por eso es necesario que nos acerquemos a Dios en este tiempo, como dice la palabra. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Deje el hombre inicuo su pensamiento, el impío su pensamiento, y el hombre inicuo su pensamiento, y vuelva hacia Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como son más altos que los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto dice la palabra de Dios. Que tenemos que volver a Dios. Tiempo de volver a Dios y buscar a Dios y estar en oración al Señor, en adoración en este tiempo que estamos viviendo, porque estamos esperando el cumplimiento de su palabra para este tiempo. Por eso estamos compartiendo la palabra de Dios, para que estemos preparados. Y a través de las enseñanzas que está en la palabra, porque todo lo que está en las Escrituras, la palabra de Dios, es para nuestra enseñanza, para nuestra edificación y para nuestra bendición cuando conocemos la verdad de Dios y nos acercamos a Él. Por eso es vital. El cristiano que nació de nuevo se acerca a Dios porque quiere conocerle más, quiere saber de la palabra de Dios. Y vamos a seguir meditando la palabra de Dios a través del segundo rey de Israel, de David, el rey David, por todo lo que pasó el rey. Pero podemos ver que el problema, tanto para David como para Salomón, fueron las mujeres. Fueron la causa de la caída. Qué tremendo. Por eso que importante la palabra de Dios. No importa quién sea, lo importante es la obediencia a Él. Dice que al principio no fue a Dios. Dios creó al hombre, Eva para Adán. O sea, le basta una sola mujer y basta para la mujer un solo hombre. Dios creó de esta manera. Pero a veces, cuando no se obedece a la palabra de Dios, lamentablemente hay consecuencias. Y esto lo quedamos compartiendo en el caso de David. Todos sabemos por todo lo que pasó y vamos a seguir compartiendo lo que dice el profeta. Dios tiene que utilizar al profeta, enviar al profeta de Dios para confrontar a David, para ver que todo lo que él hizo, nada estaba oculto. Estaba oculto quizás a los demás, pero delante de Dios
nada se puede ocultar. Pero Dios tuvo que confrontar para que David pueda reconocer su condición, que pueda reconocer que ha pecado. Y por eso después está el Salmo 51, que usted puede leer para ver que verdaderamente hubo un arrepentimiento en David. No fue como Saúl, que siempre se justificó, tampoco como Adán, que se justificó, que echó la culpa a Eva. Él reconoció su pecado y se arrepintió. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo del verso 10 en adelante al verso 14. Dice: Segunda Samuel capítulo 12, del verso 10 al 14 vamos a leer. Dice así: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu propia casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: no, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, Dios ha perdonado su pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Fíjense en la palabra de Dios. Todo lo que sabemos, todo lo que hizo David, todo él hizo en oculto, en secreto, quiso ocultar. Cometió adulterio. Si no hubiera quedado embarazada Elizabeth, todo hubiera pasado, hubiera terminado allí, pero como quedó embarazada, tenía que ocultar, hacer el secreto. Tuvo que traer a su esposo para que durmiera con ella y de esta manera cubrir el pecado, ocultar el pecado. Pero como no resultó, mandó matar a Uría Eteo con la espada de los hijos de Amón, y él se quedó con la esposa. Fíjense todo lo que hizo David, y esto trajo la consecuencia, la palabra profética. Dios envía al profeta y es palabra de Dios. O sea, lo que el profeta dice se cumple. Es impresionante todo lo que aconteció a partir de este pecado en la vida de David y en la vida de los hijos de David, de la familia de David. Fue tremendo. La espada, el abuso ocurrió en su propia familia, como dijo el profeta. Uno dice, Dios les perdonó, y ¿será esto el castigo de Dios? ¿Será la disciplina de Dios? Podemos ver que el pecado, Dios no toma por inocente al culpable, el que comete el pecado. La causa del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. O sea que Cristo murió en la cruz del Calvario para liberarnos del pecado. Por eso, si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si Él nos ha liberado del pecado, no podemos vivir practicando el pecado. A Cristo le costó la vida. Él murió por nuestros pecados. Él murió no para que nosotros sigamos practicando el pecado, viviendo en el pecado.
Él murió para que seamos libres del pecado y tengamos vida abundante, una vida de libertad, que disfrutemos no solamente aquí el tiempo que Él nos dé, que Él nos conceda, sino vivir con Él por toda la eternidad. Fíjense que por eso la disciplina, cuanto Él menospreció la palabra de Dios, menospreció a Dios. Y esto es tremendo. Por eso hemos hablado acerca de la falta de temor. Es el peor enemigo, porque es cuando no hay respeto ni reverencia a la autoridad, al valor de la verdad de Dios. Y está por eso en peligro. No es que uno debe andar teniendo miedo, sino es reverenciar, es respetar, es valorizar, poner a Dios en el lugar que debe ocupar Dios. Y amarle y servirle, porque todo lo que Dios dice es para bien de sus hijos. Dios no quiere el castigo, Dios no quiere la muerte, Dios quiere la vida, Dios quiere que disfrutemos la vida. Pero nuestras decisiones tendrán consecuencias. Por eso es importante, antes de la tentación, antes de la pasión, fíjense en la causa de una pasión desenfrenada, lo que causó la vida de David. Terrible. Causó muerte, causó rebelión, abuso, todo por causa del pecado. Fíjense lo que dice el profeta, lo que dice a David. Dice: no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Uría Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. Fíjense, esto es lo que dice el profeta. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y dice, bueno, el Dios que David es en secreto y Dios lo va a hacer en público a la vista de todo Israel, es impresionante. Y lo que dice el profeta, por causa de este pecado que él cometió, el niño va a morir, dice. Más por cuanto con este pecado hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Cuando Dios da una palabra, Dios la cumple. Aunque el rey David, fíjense que David comenzó, dice, entonces David rogó a Dios por el niño. Ayunó David, entró y pasó la noche acostado en tierra. Fíjense qué humillación, que todo lo que él hizo David por clamar para que el niño no muriera. Y se levantó los ancianos de su casa y le fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió pan, dice, con ellos. Y al séptimo día murió el niño. Y también los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? No importa lo que haga el hombre, no importa lo que uno haga, la palabra de Dios se va a cumplir. No importa que uno ayune, que uno ore. Fíjense,
hay revelaciones, hay profecía por la palabra de Dios, que en este caso lo que le dijo el profeta, palabra de Dios, se iba a cumplir. Ciertamente el niño va a morir. O sea, no importa que él ayune, que él no coma, que se humille, que haga todo lo que haga, nada podrá impedir que la palabra de Dios se cumpla. Por eso es importante en este tiempo valorizar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre se cumplió. Se cumplió, se cumple y se cumplirá. Por eso qué importante es, cuando escuchamos la palabra de Dios, obedecer a la palabra de Dios. Porque esa va a ser nuestra bendición o nuestra condenación. O sea, Jesús dijo, yo no lo condenaré, sino la palabra que hoy he hablado, ella os jugará en los días postreros. O sea, todo se va a confrontar con la palabra de Dios. Por eso es importante acercarnos a la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Lo que el profeta le dijo a David, todo ocurrió como le dijo el profeta. Fíjense, por ejemplo, para que ustedes vean, en el capítulo 13 de 2 Samuel, dice así la palabra de Dios. Dice, aconteció después de esto, que teniendo Absalón, dice Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, puesto que ella, porque ella era virgen, dice, y le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Fíjense en la trama, solamente menciono esto. Ustedes pueden leer todo el 13, pueden seguir leyendo los capítulos. Solo menciono toda la trama que, como el profeta les dijo a David, en su propia casa se iba a usar, como en este caso. Eran hermanastros, o sea, eran hermanos de parte de padre, pero no de parte de madre. Absalón tenía una hermana que Tamar era preciosa, es una hermosa, como Absalón decía que era un hombre perfecto, no tenía defecto alguno, era el más bello. Igual también era su hermana, y estaba enamorado su propio hermanastro, Amnón, se enamoró enfermizamente de ella y tramó de qué manera poder violarla, acostarse con ella. Y ustedes pueden ver, todo se hizo el enfermo, hizo que el rey mandara a Tamar y que le preparara algo de comer, y todo fue planeado de tal manera que él abusó de su propia hermanastra. Abusó de su propia hermanastra. Y era algo vil, algo, y a pleno, como dice, a pleno sol. O sea, como fue dada la palabra, esto ocurrió. Y esta va a la casa de su hermano, Absalón. Y Absalón planeó, podemos decir, la amargura, planeó de qué manera terminar con su propio hermanastro. Fíjense cómo las tramas de su propia familia, como el profeta le dijo a David que todo lo que iba a acontecer. Solamente relato para no ser tan extenso todo lo que ocurrió. Pasaron 2 años y Absalón invitó al rey para que viniera a una fiesta, que iban a hacer una fiesta porque tenía esquiladores. Pero el rey no quiso, entonces pidió que viniera Amnón. Fíjense la trama de Absalón, ya
2 años estuvo imaginando de qué manera dejó pasar. Y Dios ordena a su criado que cuando viniera Amnón y estará en la fiesta y estaba alegre su corazón por el vino, que lo mataran. Y esto ocurrió. O sea, Absalón planeó y mató a su hermanastro. Y él tiene que huir, fue desterrado. Todo esto, por todo lo que dijo el profeta, fíjense, se está cumpliendo en la vida de David. Y no solamente eso, para que ustedes vean, vamos a leer algunos pasajes de la palabra de Dios, solamente para no ser. Dice así la palabra, por ejemplo, en el mismo capítulo 16, 21 al 23. Se rebeló contra David, su propio hijo Absalón, y David tuvo que huir de Jerusalén, Fíjense. ¿Y qué pasó? Vino su hijo y le aconsejaron justamente a Absalón que hiciera. Dice, Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Fíjense el consejo que le dieron que hiciera Absalón. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Esto es lo que le dijo el profeta a David, que él lo hizo oculto y que de su propia familia ocurriría. Si su propia mujer iba a ser abusada por su propia familia. Absalón abusó de todas las concubinas del rey David. Toda la trama, toda la consecuencia que trajo el pecado. Y podemos decir que fue un castigo, fue una disciplina que para mostrar, y esto es la enseñanza que queda para nosotros, para mostrar que el pecado es causa de muerte, de ruina, de miseria para aquellos que viven y lo practican. Por eso que el cristiano en este tiempo profético necesitamos acercarnos a la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Y también el Absalón murió, o sea que lo mató, se rebeló contra su padre, formó un ejército, lo echó a su padre de Jerusalén. Tuvieron guerra y Absalón fue muerto. Aún su padre no quería pero lo mataron a Absalón. Todo lo que pasó por causa de una pasión, de una decisión, la tragedia que trajo para el rey David. Pero esto también nos enseña que no hay ni una persona que, aunque sea conforme al corazón de Dios, que no peque, que no esté, que no sea tentado, que no esté al borde también de caer, al no ser que esté en comunión con Dios. Por eso el que piensa estar firme, mira que no caiga. Necesitamos estar unidos al Señor, en comunión con Dios, orar al Señor para que el Señor cuide de cada uno de nosotros. Necesitamos que Dios nos guarde del mal. La enseñanza que encontramos, que la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Todo lo que el profeta dijo a David se cumplió. El hijo que nació iba a morir, ciertamente morirá, murió. Que las mujeres se irían abusadas,
y de su propia familia, y delante del sol y delante de todo Israel. Todo esto ocurrió conforme a la palabra profética. ¿Qué nos quiere decir esto? Que estas son enseñanzas, no para que practique uno, sino para que evite la destrucción, el castigo, la disciplina, y que nos acerquemos a Dios y honremos a Dios en este tiempo profético. Dios viene por su iglesia en este tiempo. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza que encontramos. Gracias, Señor. Líbranos del mal, líbranos, Señor, de caer en pecado. Te necesitamos, Señor, que tú nos guardes del mal en este tiempo. Gracias por tu verdad, por tu palabra, que siempre se cumplirá. Y gracias, Señor, por la veracidad de tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre se va a cumplir. Y es para nuestro bien todo lo que está escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga.